Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott con mi esposa Yolanda. Estamos estudiando ahí acerca de la mentalidad de reino. Hemos visto que a través de la traición de Adán hemos perdido este reino que teníamos sobre el mundo visible, sobre toda la creación de Dios. Y estamos ahí aprendiendo cómo podemos recuperar a través de, obviamente, la salvación, la obra de Cristo y también nuestro cambio de mentalidad a través de la palabra de Dios, recuperar nuestro dominio, ¿verdad? Nuestra manera de gobernar en esta tierra. ¿Qué sucedió? Sucedió un pecado que estaba ahí descrito en Génesis 2:17. Dios da una orden. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No solamente se refería a una muerte física, sino también la muerte espiritual, la desconexión del hombre con el reino y la mentalidad del reino. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así Cuando es. pecó Adán, Ese- hubo muerte espiritual. Sí. Quiere decir separación de Dios, porque Exacto. Dios no puede vivir o convivir con el pecado. Exacto. Entonces en ese momento hay un rompimiento. Ujú. Sí, se quebranta ahí la relación. Primeramente, Adán pierde su posición. Segundo, ya tiene conciencia de sí mismo y vergüenza. Entonces ya no te puedes sentir rey cuando ya eres avergonzado, porque sabes que perdiste tu posición. Entra temor e intimidación, que ese es un poder tremendo que Satanás tiene sobre la humanidad. Perdida después de dominio sobre la naturaleza. No sé si lo hemos pensado, pero Adán convivía con leones y tigres. Perdió su dominio sobre estos animales, que ahorita son enemigos. Cuando te topas con uno ahí, bueno, estás en peligro. No era así antes. ¿Ah? También llega algo, esfuerzos frustrados. No todo nos sale bien. Y eso nos lleva al odio del trabajo, ¿no? Que es una maldición el odio al trabajo. El trabajo es una bendición. También entra dolor, incomodidad, enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es tremendo. Es lo que sucede al perder el reinado. Y vemos la decadencia del reino, digamos la decadencia del mundo, el mundo natural, y vemos la decadencia del hombre. Exacto. Porque el hombre antes vivía muchísimos más años de lo que vive el hombre ahora, el promedio, digamos, ¿no? Sí, claro. De años. Pero es porque fue entrando poco a poco la muerte a través de enfermedad, Claro. situaciones, contaminaciones del medio ambiente, etcétera. Pero ahí vemos perfectamente bien la caída. Sí. ¿No? La caída continúa. Inició con la caída en el Edén y continúa hasta el día de hoy decayendo la creación. Sí, sí, a pesar de la evolución científica, no podemos revertir. Llegar a decir, yo voy a vivir como Matusalén ahí, unos 900 años, es imposible ya. No, es imposible. Entonces, la fuerza espiritual, o sea, fue un impacto espiritual tremendo lo que sucedió ahí. Sí, un impacto que Dios anuncia en Génesis 3 cuando empieza a hablar con Satanás y con Adán y Eva, que le dice ahí en el 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿verdad? Ahí viene la promesa de un descendiente que va a venir a rescatar esto, pero viene todo lo que es la maldición de haber dejado la bendición. Las consecuencias Las consecuencias. del pecado, de Sí. la desobediencia. Sí, sí, Dios no maldijo a nadie, les anunció
lo que iba a seguir como efecto de su desobediencia. Y eso es impresionante, porque si vemos que la consecuencia del pecado en Adán, Sí, ¿no? La caída de la tierra, la caída de la creación, ¿cómo podemos pensar que si nosotros pecamos, ¿verdad? No Ajá. obedecemos, no reinamos como Dios dice que tenemos, no, siempre vamos a salir con nuestra mejor idea de cómo vivir nuestra vida. Sí, ¿Cómo podemos pensar que no va a haber consecuencias negativas? por supuesto. Siempre. Pero es ahí donde está un poquito la soberbia. Y después llegó algo tremendo, porque en el momento que la rebelión del hombre contra el gobierno celestial, ¿verdad? El gobierno de Dios, ¿qué ha sucedido rápidamente? La religión fue el intento del hombre para recuperar en vano realmente la presencia de Dios o compensar la pérdida del reino aquí en la tierra. Y eso a través de esfuerzos humanos. No, la expresión más importante de la religión en la antigüedad es la Torre de Babel. Así es, sí. Vamos a regresar a alcanzar a Dios a través de nuestros esfuerzos. Yo me imagino que estaban desesperados, ¿Sí? ¿no? Sí. Han de haber pensado, ¿cómo le hacemos para regresar a tener una relación con Dios? Pero es una búsqueda egoísta, con el propósito de que Y a mí me natural. vaya mejor, natural, ¿no? A través de cualquier cosa, islam, budismo, confucianismo, hasta ateísmo, ¿no? Que finalmente es una religión también donde el Dios ahí es el hombre, ¿no? Finalmente. Pero todo eso fueron intentos para redescubrir o recibir lo que se había perdido. Porque el hombre necesita una vida espiritual porque un hombre es un espíritu. Pero no podemos recrear lo que hemos perdido nosotros, porque no somos creadores. Entonces se necesitaba una intervención divina a través de la llegada de Cristo en la tierra para poder recuperar el reino que se había perdido. Y la manera era de qué? De pagar por lo que había destruido realmente la posesión de este reino que era el pecado. Jesús vino a destruir los efectos del pecado, la muerte espiritual, la separación con el reino de Dios. Era lo único que podía pagar el precio legalmente. Eso es. Es un asunto legal. Es un asunto legal. Sí. Y tan legal que cuando Cristo muere, carga los pecados del mundo. Ahí está la paga Sí. del pecado, Sí. la muerte, ¿verdad? Baja al infierno, porque está lleno de pecado, no suyo propio, pero sí de los pecados del mundo. Pero en ese momento el infierno no lo puede detener, No. porque no, Él no. es sin mancha, perfecto, habiendo cumplido como hombre toda la ley, Sí, sí. y tiene el derecho legal de arrebatarle el acta de decretos a Satanás que Adán le había entregado. Ajá. Entonces recupera esa legalidad, ¿verdad? Para poder entonces legalmente otra vez volver a establecer el reino de Dios en la tierra a través de la obra redentora de Jesús. Sí, sí. La religión es el hombre que busca a Dios y la redención es Dios que viene a buscar al hombre en la tierra, pasar tiempo con Él, vivir como Él, ¿verdad? Estar en esta misma condición para que cuando va a morir esta persona que era Jesús, hombre, Él va a poder bajar, como tú dices, y recuperar ahí en el infierno nuestros derechos y rescatarnos. Primero, de un reino ilegal, porque Satanás tiene un reino ilegal, fue por traición que lo obtuvo, no por negociación. Entonces es ilegal. Y estando ahí Jesús abajo,
Él puede decir, yo vengo de manera legal recuperar esto, porque aquí nadie me puede detener y voy a tomar en mis manos este documento legal de propiedad y lo voy a entregar otra vez al hombre que quiere reinar otra vez en mi nombre en esta tierra. Y está disponible para cualquiera que decida creer Todos. en Jesús como su Salvador. Todos. Bien. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí de regreso hablando de la mentalidad del reino, hablando de cómo Jesús realmente como nuestro sustituto fue a pagar lo que teníamos que pagar para recuperar este reino aquí en la tierra. Es la obra de Jesús. Él murió por nosotros, Él fue al infierno por nosotros, recuperó peleando a Satanás lo que nos había robado, porque realmente fue ilegal, y ahorita nos entrega otra vez el título de propiedad que tenemos para poder ejercer el reino y el gobierno en esta tierra, ¿verdad? Mira, Jesús en su primer gran discurso en Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu no quiere decir un tonto, ¿verdad? A veces pensamos en esto, ¿no? Alguien que, bueno, no piensa mucho. No, al contrario, ¿verdad? Son los que son humildes, reconociendo la autoridad de Jesucristo y su obra. Y por eso somos bienaventurados. Porque podemos recuperar lo que más valía en esta tierra, nuestro gobierno, nuestra autoridad, el estilo de vida que teníamos antes de que Adán pudiera haber caído, ¿verdad? Y eso no era una religión que Jesús vino a proponer. Propuso un reino otra vez. Así es. Propuso el plan original. Dios no es un Dios de religión. No, eso es impresionante como Satanás ha puesto esto en nosotros, esta asociación. Dios es religión. No tiene nada que ver. Dios es rey. Y nosotros tenemos un reino. La religión reinamos. es el intento del hombre de alcanzar a Dios. Sí. Y aquí estamos hablando de una relación porque Dios está buscando al hombre. Entonces es una relación personal. Sí, ¿no? sí. Y lo que es maravilloso es que cuando el Señor Jesucristo recupera este reino, nos los entrega no como creación, sino los entrega como hijos adoptados. Ajá. Legalmente adoptados ya Sí. por la obra de Cristo en la cruz. Sí. Entonces, tenemos ya otro estatus que el que tenía Adán. Por supuesto, la posición de hijo. Es muy claro que Adán no era hijo de Dios, porque Juan 1 dice ahí, y a todos los que le recibieron a Jesús, les fue dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, que no existía antes, ¿no? Entonces está bien claro, somos los herederos. Somos los hijos, por lo tanto somos los herederos. Entonces, tenemos que abandonar esta idea religiosa de Dios. A mí como me molesta esto, porque cuando unimos Dios en religión, le podemos culpar a Dios todas las cosas que pasan en la vida. Claro.
Por Porque supuesto. ay, es tu culpa si nada sale bien. No, la culpa de lo que sale mal en esta tierra es al hombre la culpa. Es él el responsable porque él es la cabeza en este mundo. Y la cabeza siempre es responsable de lo que pasa abajo. ¿Verdad? Entonces, no podemos culpar a Dios. Hemos recibido la autoridad en este mundo, ¿verdad? Dios tiene una prioridad en esta tierra. ¿No? La prioridad la encontramos en Mateo 6, ¿no? Él enseña la prioridad para cada uno de nosotros es que tengamos comida, tengamos un techo, tengamos ropa, tengamos seguridad. Pero dice, eso no debe de ser tu prioridad. Tu prioridad es buscar el reino de los cielos, buscar establecer las leyes de Dios en la tierra. Y todo esto que tú estás buscando viene por añadidura. Es que hay una necesidad o prioridad natural y una espiritual. Sí. ¿No? Entonces ya partiendo de esa base, pues la espiritual es la que tiene que tener prioridad sobre la natural. Exacto. ¿No? Tenemos que partir de la base que lo sobrenatural, aunque es invisible, cuando vimos en el primer programa, es más real que lo que vemos. Sí, por supuesto. Y es lo que rige todo el mundo natural. Si nosotros buscamos suplir necesidades, gobernar el mundo en las fuerzas naturales, nos vamos a quedar limitados. Sí, Pero si nos vamos a buscar el reino de Dios, el reino sobrenatural, el reino espiritual, para establecerlo en lo natural, todo va a tomar su lugar, no te va a faltar nada porque estás apelando a una ley superior, Sí. a una bendición que está por encima de lo que nosotros podemos hacer en lo natural. Ajá. Pero como no lo vemos, pensamos que no es Que cierto. no existe, ¿verdad? Y es lo que le pasa a los incrédulos. Finalmente Jesús dice en Mateo 6, ¿verdad? Los gentiles buscan todas estas cosas que vamos a comer, que vamos a beber. ¿Por qué? Porque ellos no dependen del reino, dependen de ellos mismos. Y Dios no quiere que dependes de ti mismo. Por eso nos ha entregado el reino, para que dependamos del reino. Un reino tiene siempre los recursos para todos sus ciudadanos. El rey, lo hemos visto en el programa anterior, entrega la tierra a sus súbditos para que la trabajen. Les entrega, ¿qué hace el rey? Entrega sus recursos a su gente para que puedan vivir sobre su territorio. Y Dios ha hecho esto. Les entrego mi reino para que de los recursos del reino ustedes pueden vivir y depender de él. Y como Dios es un buen rey, no es un rey que va a abusar, no es un rey que te va a realmente hacer trabajar demasiado. Al contrario, ¿qué dijo Jesús? Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Toma este reino para ti. En lugar de inventar el tuyo. Así es. ¿Sí? La prioridad para Dios hacia nosotros es que estudiemos el reino, persiguemos el reino, exploremos el reino. Vas a descubrir sorpresas extraordinarias. Entender lo que es vivir como un rey, ¿no? Y no ahí como un esclavo o como un empleado. No somos los empleados del reino, somos los herederos del reino. Y Jesús dice también en Mateo 6:33, busca el reino, pero también su justicia, sus leyes. La constitución del reino es nuestra Biblia. Es un libro completo que no le falta ni un artículo. Es perfecto, ahí encuentras cómo vivir conforme al reino. Y cómo ejercer tu autoridad en este reino. Sí. Y ¿sabes la diferencia de una constitución de un país y en la constitución tienes leyes y consecuencias y los castigos, pero nunca tienes un testimonio de alguien que lo hizo bien. En nuestra constitución se te habla de los que lo hicieron bien. Se te habla de Noé,
se te habla de Enoc, se te habla de Abraham, se te habla de David, se te habla de Pedro, se te habla de Pablo. Tienes ejemplos para poder vivir conforme a la Constitución. Porque la Constitución aquí es un libro práctico. Es un libro de enseñanza práctica cómo vivir como rey. Así es un manual de vida para este reino. Ajá, exacto. Muchos son reyes y no saben cómo hacerlo. Y creo que todos somos iguales. Pero tenemos acceso a un manual de rey. Un manual de un reino. Cómo funcionar en un reino. Cómo trabajar para un reino. ¿Qué es lo que nos permite realmente alcanzar otros niveles? ¿Verdad? Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Buscar el reino. ¿Cómo lo buscamos? Buscando primeramente a su rey. Porque el reino es un rey, no es una organización. El reino es una relación con alguien. Eso es lo que es tan importante, ¿verdad? Entender esto. Tenemos acceso a una relación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que nos ha delegado todo poder y autoridad sobre esta colonia que es la tierra. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con este tema en el próximo programa. No te lo pierdes y mientras, siempre en victoria.